Hoy estamos en nuestra segunda semana de la serie Nombres de Dios. La semana anterior estuvimos hablando acerca del primer nombre, que era Elohim, y era el creador de las cosas. Y esto, hermano, es importante porque en la Biblia aparece, siempre lo encontramos con el nombre de Dios, Jehová o Señor, pero en los originales había unos nombres específicos que el Señor tenía en determinadas situaciones. Y en esta mañana vamos a estudiar lo que es el nombre Adonai. Diga conmigo Adonai. Había un corito que se cantaba hacía mucho tiempo que decía Adonai. No sé si alguien se lo quiere cantar. Adonai. ¿Se recuerda? Fíjese, eran los coritos con los que yo comenzaba en estos caminos de ser cristiano, hermano. Este nombre Adonai, para que usted tenga una idea, yo quiero que tengamos un conocimiento más amplio acerca de este nombre, que es reconocido a nuestro Señor. Recuerde que Dios viene a ser como el título, pero cuando hablamos de los nombres, tiene la esencia del Señor, tiene su carácter, tiene su poder. Y por eso el el Señor se identificaba con diferentes nombres. Y el nombre Adonai en el Antiguo Testamento aparece 300 veces, pero cuando nosotros lo leemos en la versión que tenemos, no lo podemos encontrar porque en las nuevas traducciones siempre se sustituye el nombre del Señor en el original como Dios, como Señor o Jehová. Pero el nombre Adonai significa, y quiero que usted lo tenga bien claro en su mente, significa mi gran Señor. Y nosotros siempre nos dirigimos en la oración a Él como el nuestro Señor de nuestras vidas. ¿Sabe qué significa eso? Quiere decir de que si tenemos un Señor, viene a ser de nuestra propiedad. Quiere decir que es alguien al que vamos a obedecer, alguien al que reconocemos su poder y reconocemos todo que tenemos le pertenece a Él. Y por eso el pueblo se dirigía a Dios con el nombre Adonai, porque sentían que el decirle Jehová era demasiado grande, y entonces ellos tenían que utilizar ese nombre en el cual ellos se identificaban como el gran Señor. Y nosotros lo podemos ver quizás sin darnos cuenta, le estamos diciendo Adonai cuando oramos al Señor, cuando cantamos al Señor y le decimos mi Señor o gran Señor, le estamos diciendo Adonai. Eso es lo que estamos diciéndole a Él. Entonces, cuando usted escuche el nombre Adonai, tiene un significado muy importante para nosotros, porque hermano, eso es un nombre tan sagrado y tiene que quedar muy claro en nuestra mente para que podamos realmente entender qué es lo que estamos haciendo y a quién nos estamos dirigiendo. Y ahí hay unos puntos en sus notas que quisiera compartir para que podamos conocer más acerca de estos nombres, que al finalizar esta serie usted podrá identificar cada uno de ellos, aunque literalmente no lo encuentre en la escritura. Hermano, cuando hablamos de Adonai, quiere decir que es el Dios que gobierna. Diga conmigo, el Dios que gobierna. Y eso, hermano, cuando hablamos de gobernar, estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, si es tan amable y abre su Biblia o lo lee en sus notas o en la pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, tuya es, ayúdenme todos juntos, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, que dice, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar gran poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí David está haciendo una referencia, hermano, cuando estaba diciéndole al pueblo acerca de quién había sido el elegido para ahora estar en el trono. Y era su hijo Salomón. Y cuando usted lee este segmento de la escritura, usted se da cuenta de que el Señor estaba poniendo a Salomón como rey, pero David estaba reconociendo lo que significaba el Señor. Y ahí nos describe cada una de ellas, hermano. Porque aunque usted y yo hagamos lo que hagamos y tengamos lo que tengamos, no importa la posición, no importa
en qué nos estamos desarrollando, debemos de tener claro que Dios es el que debe de gobernar en cada una de esas áreas. Y ese es el gran problema que muchas veces nos pasa, porque no le entregamos al Señor todas las áreas de nuestra vida, sino que algunas. ¿No le ha pasado a usted que algunas cosas sí se las consultamos al Señor? En algunas cosas dependemos del Señor, pero cuando nosotros entendemos el nombre Adonai, que está diciendo mi gran Señor, está diciendo yo no puedo hacer nada si el Señor no está de acuerdo. Yo no puedo hacer nada si el Señor dice hazlo o no lo hagas. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que ya no les iba a llamar siervos, sino como les iba a llamar amigos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos miraban al Señor como el jefe. Ellos no podían hacer nada si el Señor no lo autorizaba. Era reconocer la autoridad, era reconocer de que Él era el que gobernaba nuestras vidas. Y sabe que nosotros los seres humanos somos ingobernables. Yo no sé si usted ha notado eso. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando no nos gusta que nos gobiernen? Bueno, cuando simplemente no obedecemos o cuando simplemente estamos en oposición. Por eso en este sistema humano, cuando hablamos de política y hablamos de un sistema de gobierno, usted se da cuenta que cuando hay un partido que gana, dice, nosotros ahora vamos a hacer el que dicen los otros, la oposición. Y el Señor no necesita eso, porque claramente en este pasaje nos da las características y nos da todo lo que el Señor hace. Y vamos a entender cada una de ellas. Dice el salmista David, en este pasaje dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. En el mismo versículo 12, si usted presta atención, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Las riquezas, diga conmigo riquezas, proceden y la gloria proceden de ti. O sea, cuando hablamos que Dios gobierna y es el gran Señor, quiere decir que cada cosa que usted y yo tenemos no nos pertenece. Quiere decir que Él es el dueño. Porque hermano, Adonai no simplemente es el gran Señor, sino que es el amo, es el jefe, es el administrador, es el superior, es el mayor que todos, es el Señor de señores, es el gobernador. Eso es Adonai. Amén, hermano. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor. Y él dice en ese mismo pasaje, David dice, no solo la riqueza procede de él, sino el poder. No importa lo que nosotros hagamos, probablemente en algún momento Dios nos va a poner en una posición de autoridad y debemos de siempre tener claro de que todo se lo debemos a Él. Y no podemos hacer nada si Él no lo permite. Por eso, cuando estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que Moisés cuando estaba sacando al pueblo de Egipto, Señor, si tú no vas delante, yo no voy. Porque yo quiero entender de que tú eres el Señor, que tú eres el que va a gobernar esto. Yo simplemente soy un siervo tuyo. Y lo mismo le pasó a Josué, y lo mismo le pasó a José, y lo mismo le pasó a Daniel, y lo mismo le pasó a cada uno de los profetas. Amén, hermano. Entonces entendemos de que a Dios le pertenecen todas las áreas de nuestra vida. Y cuando hablamos de las áreas de nuestra vida, hermano, hay cosas elementales que nosotros a veces no nos damos cuenta que también le pertenecen al Señor. Y es nuestra vida y el tiempo. Diga conmigo tiempo. Hermano, es algo con lo cual el Señor batalla con nosotros los seres humanos, principalmente con los hijos de Él, usted y yo. El Señor batalla con eso. Dice Romanos 11:34 en su palabra, dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? Mire cómo escribía Pablo a los romanos, dice, ¿o quién fue consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, ¿qué dice? Son todas las cosas. Repita conmigo, en el versículo 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y ahí está hablando en todas las áreas. Está hablando de nuestra vida y está hablando en el tiempo. Está hablando el Señor en la misericordia. ¿Sabe que Pablo escribió este pasaje y decía que a veces nosotros no podemos entender que Dios hace las cosas como a Él le parece? Dios extiende misericordia. ¿De qué quiere darle misericordia? Amén, hermano. Dios hablaba acerca de los dones y ahí mismo decía que los dones eran irrevocables. Y muchas veces nosotros cuestionamos la autoridad que el Señor da, porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Por eso, cuando hablamos de que este Adonai es el que gobierna, Él hace como quiere. Y aunque no nos gusta, hermano, nosotros queremos que el Señor sea como un sistema como muy democrático. ¿No se da cuenta usted? ¿Qué es el sistema democrático? En el que lo que la mayoría decide, eso se hace.
Dios no trabaja así, amados hermanos. Cuando habla que Él es el gran Señor, Dios determina algo y simplemente hay que obedecerlo, porque Dios sabe más que nosotros. Por eso Pablo escribía: ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿Cómo nosotros podemos cuestionar al Señor si Dios sabe más que nosotros? Es superior a nosotros. Amén, hermano. Por eso el Señor desde entonces debe ser el que gobierna, debe ser el Señor de nuestras vidas. Tanto las cosas que estamos viviendo hoy como las futuras. Porque las pasadas probablemente lo que hicimos no le rendimos al Señor ni siquiera la oportunidad de preguntarle si estaba bien o mal. Pero hoy tenemos la oportunidad de que lo que estamos viviendo le podemos decir al Señor si Él está de acuerdo o es lo que Él quiere que hagamos. Amén. Salmo 103, versículo 20. Mire acá el salmista dice de la siguiente manera. Si usted lo lee conmigo allá en la pantalla. Alaben al Señor. ¿Lo tienen? Ustedes, los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo el qué, hermano, sus planes. ¿Cuáles planes, hermano? Los planes míos, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece que es lo correcto. No, está diciendo los planes del Señor. El problema nuestro es que venimos al Señor pidiéndole al Señor que haga nuestros planes. Mire, en el Antiguo Testamento usted sabe que funcionaba el sistema del Señor y los siervos. Ese era el sistema que había. Y muchas veces era una bendición que esos siervos tuvieran un buen Señor. Porque cuando tenían un buen Señor, los hacían parte de la familia. De tal manera que esos siervos ni siquiera se querían ir de la casa del patrón, del jefe. ¿Cuántos han tenido un buen jefe usted? ¿Cuántos han tenido un buen jefe y dice, ese jefe no lo cambio? Paga bien, me trata bien, no me explota. ¿Cuántos han tenido un jefe así? Mire qué poquitos buenos jefes han tenido, hermano. Pero es que nosotros entendemos que un buen jefe es aquel que nos paga bastante para que trabajemos menos. Ese es el concepto que tenemos un buen jefe. Que nos pague bastante y que no trabajemos tanto. ¿Verdad? Pero eso no es el sentido de esto. Por eso el salmista decía en esa misma palabra, en el Salmo 103:20, sigue diciendo que están atentos a cada uno de sus mandatos. Si nosotros le damos al Señor alabanza y le decimos, alaben a qué dice, al Señor. ¿Y qué es Adonai? Mi gran Señor. Alaben a Adonai. Al que gobierna nuestra vida, alábenlo. Aunque los planes de Dios no sean mis planes, Él mismo lo dijo en Jeremías 29:11. Hermano, los pensamientos nuestros no son los de Él. Los de Él son mejores. Los planes de Dios son mejores. Y dice el 21, sí, otra vez una afirmación. Cuando usted mira eso no es una simplemente expresión, es una afirmación. Sí, alaben al Señor. ¿Y qué dice? Ejército de los ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino y que todo lo que soy, alabe al Señor. Hace una descripción completa, como lo decía Pablo en Romanos que leíamos, que todo es hecho por Él, para Él, hermano. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Mire, cualquier cosa que usted haga en la vida, ya sea en su vida personal, ya cualquier cosa, trabajo, negocio, cualquier cosa, usted tiene que poner al Señor como el Adonai de su vida, el que lo gobierna. Y si hablamos en la familia, debe de ser de esa manera. Y muchas veces nosotros le fallamos. Muchas veces, hermano, tomamos el camino equivocado, contradiciendo lo que dice su misma palabra. Porque en ese salmo claramente dice a cada uno que hace sus mandamientos. ¿Cuál es lo que tenemos aquí en la Escritura? Que sabemos lo que debemos de hacer, pero aún así nos resistimos. Por eso al Señor le pertenece nuestro tiempo, le pertenecen nuestros minutos, las horas. Hermano, lo que vivimos, ya sea lo que sea, debe de ser para Él. Si Dios es nuestro Señor, es el Señor de nuestra vida, también debemos de usar nuestra vida para Él, no para nosotros. ¿Entiende eso? Si sabemos que el tiempo que hoy vivimos es de Él, entonces ese tiempo debería de ser para el Señor, en cada cosa.
Hermano, cuando hablamos de adorar al Señor, estamos hablando que lo hacemos en cualquier cosa, en cualquier área, en cualquier momento, en lo más cotidiano. Dios quiere que ahí lo adoremos. Le estamos dando nuestro tiempo a Él. Si usted está trabajando, hágalo bien. Adore al Señor haciendo un buen trabajo. Si usted sirve al Señor en la iglesia, en un ministerio, hágalo bien, porque lo está haciendo para el gran Señor. Y hágalo con excelencia, porque eso es lo que Dios pide, porque ese tiempo es de Él, no es nuestro. Amén. Por eso es importante que entendamos cada una de estas cosas. Hermano, que lo hagamos sin tener ningún tipo de problemas o compromisos. Y usted sabe que el mayor enemigo para Dios, para los creyentes, ¿sabe cuál es? El tiempo. No nos ajusta el tiempo. Quisiéramos que el día tuviera 24 horas, que tuviera 30 horas, porque no le ajuste el tiempo. Tengo 8 horas para trabajar, tengo 2 horas para tirarme en el sofá, hermano, y descansar y cargar energía. Tengo otras 8 horas para dormir, otras 6 horas, ¿cuánto le quedarán? No le ajusta. Y no queremos, y el tiempo que tomamos cuando no nos rinden las otras áreas, ¿cuál tiempo cree usted que le quitamos? ¿De dónde usted cree que sacamos tiempo? Del tiempo que se ha propuesto para Dios. De ahí empezamos nosotros a tomar ese tiempo. Por eso, hermano, perdón, por eso es el Dios que gobierna nuestra vida. A Él le pertenece nuestro tiempo, a Él le pertenecen nuestros recursos, a Él le pertenece nuestra alabanza, a Él le pertenece todo lo que hoy tenemos, aún las riquezas, hermano. A Él le pertenecen. Amén. Porque Él es el Adonai. Ahí en el punto 2, quiero que también me siga, por favor. También entendemos que este Adonai es el Adonai de nuestros planes o decisiones que se llevan a cabo si le convienen a Dios. Y ahí, hermano, es algo que el Señor nunca le pregunta al siervo, sino que el siervo obedece lo que el Señor le manda. Y a veces le pasará a usted que muchas veces cuando usted tiene trabajadores, quieren los trabajadores mandar al jefe. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos han querido mandar al jefe? Le dicen al jefe cómo hay que hacer las cosas. Es que no sabe el jefe. No, el problema no es que no sabe. El problema es que queremos que lo haga de la manera en la que nosotros creemos que hay que hacerse. Y ahí entramos en grandes conflictos cuando hablamos de decisiones. Porque las cosas las hacemos siempre pidiéndole al Señor que sea ¿a qué? A nuestra conveniencia. Nosotros oramos pidiéndole al Señor que cumpla nuestra petición, que sea conveniente para nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos realizada una petición que le hemos hecho al Señor? Porque esa petición no es conveniente primeramente para Dios, indudablemente para nuestra vida. Cuando le pedimos algo al Señor que sabe que el día de mañana nos va a afectar, no lo va a hacer. Por amor no lo va a hacer, hermanos. Y entonces ahí entra lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en Santiago 4:13. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año. Traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Una pregunta, hermano, detengámonos ahí. ¿Usted sabe qué va a ser mañana? Sí, yo ya sé. Me voy a levantar. Si usted se levanta a las 6 de la mañana, usted pone la alarma, le va a sonar a las 6. Usted está bien programado, todos en sí. Estamos bien programados como un robot. A las 6 suena la alarma, a las 6:05, si se echa su ducha, se toma sus 10 minutos, a tal hora sale del baño. Usted sabe que a tal hora tiene que estar listo, o para hacerse el café o para pasar al 7. Pero usted ya sabe, hermano, a qué hora va a llegar. Usted ya sabe hasta qué hora, en qué minuto la luz le va a agarrar en verde o le va a agarrar en rojo. Usted está tan sincronizado que ya sabe, hermano, y no se puede pasar, oh Dios guarde, que usted se pasó 1 minuto. Se le descuadró todo. Y aquí Santiago claramente está diciendo, hermano, oiga, ¿qué será de mañana? Sigue diciendo la Escritura en el versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15.
en lugar de los cuales deberías decir, si quien dice, si Adonai, escucha esto, lo encontró, si Adonai quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí, hermano? Y este versículo lo agarramos tan popular. Pero usted sabe lo que está diciendo. Lo que está diciendo en este pasaje es que cada cosa que hagamos tenemos que pedirle si Dios quiere. Porque si no hacemos de esa manera, somos soberbios, nos jactamos, decidimos conforme a los planes que nosotros queremos que se cumpla. Pero cuando tomamos decisiones, deben ser siempre que sean convenientes para Dios. Porque si son convenientes para Dios, son beneficiosos para nosotros. Amén. Denle un aplauso a Él, por favor. Porque todo plan está sujeto al dueño. No hay nada que podamos hacer fuera de Él. Por eso Él dijo, Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Son palabras, hermanos, que deben de retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hablamos de el Señor de nuestra vida. Separados de Él, aunque pretendamos estar ligados a Él, pero en algún momento nos separamos, ninguna rama separada del tallo puede sobrevivir. Terminará marchitándose. Por eso Santiago dice, y ustedes se jactan de sus soberbias. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en que hay cosas en las que no necesito a Dios. Hay cosas donde ya confío en mi capacidad, confío en lo que tengo o en lo que hago. Y ahí es donde empezamos nosotros a desligarnos del Señor. ¿Y sabe qué es lo peligroso de eso? Que ahí es donde estamos expuestos a que el diablo venga y empiece a hacer daño a nuestras vidas. Por eso muchas veces nosotros caemos y no nos damos cuenta hasta que ya estamos hundidos, hermano. Pero Dios en su gran misericordia extiende su mano y nos saca de ahí. Amén. Por eso nuestras decisiones no tienen que ir siempre pensando en lo que nos conviene, sino en lo que Dios quiere que hagamos. Nuestras decisiones tienen que ser gobernadas y controladas y autorizadas por Él. Porque eso es bien bonito, hermanos, cuando hablamos de esto. Yo creo que le pasa a cada uno de los que estamos aquí. Si no, hermano, ahí solo a mí me ha pasado. Nosotros venimos, oramos al Señor y hacemos las cosas. Todavía no esperamos y dijo que sí. Estamos diciendo, Señor, voy a hacer esto. Amén, amén y amén. Lo hacemos y después nos salió mal. Y uno dice, ¿por qué me salió mal? Si oré, pero no esperaste la respuesta. Orar no quiere decir que Dios te dijo que sí. Orar es preguntarle al Señor y Dios te va a responder. Si callas, que Dios no quiere que lo hagas. Y si Dios te dice, pone paz en tu corazón. Y ahí es donde Adonai obra en nuestra vida, porque Él es el gran Señor. Amén, hermanos. Es donde dice, yo soy tu dueño y yo te doy el ok, te doy luz verde, hazlo. Entonces, pero como Dios es tan bueno, ¿sabe qué hacemos nosotros? Después de que la hemos chorreado, hermano, Dios en su misericordia venimos a que Dios componga lo que nosotros desde el principio hicimos mal. Amén. Salmos 37:5 dice su misma palabra. Escuche esto cuando hablamos de planes y decisiones. Dice la palabra del Señor, hermano. Entrega al Señor todo lo que haces, todo. Confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué quiere decir entregar al Señor? Es decirle, Señor, ok, esto que tú me has dado, que yo estoy haciendo, yo sé que tú eres el dueño. Ahí está. No sé qué hacer. O lo que quiero hacer, no sé si tú estás de acuerdo. Cuando Dios te dice, hazlo, entonces vamos a confiar en Él. ¿Y Él qué va a hacer? Ayudarnos. Versículo 6 dice, y Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Versículo 8 dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente te causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor, ¿qué dice? Poseerán la tierra. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Aunque
hayan situaciones difíciles, pero si me las has entregado a mí, simplemente espera y está confiado. El Señor está diciendo, deja que yo soy el dueño. Yo voy a defenderte, yo voy a obrar. Y aunque muchas veces nos desesperamos, ¿sabe cuál es el problema nuestro, amados hermanos? Y todos los que estamos aquí, que cuando le pedimos al Señor que nos bendiga, ¿cuántos le piden al Señor que lo bendiga? En cualquier área, ¿verdad? Ya sea personal, familiar, económica, ministerial. El problema nuestro es que cuando miramos que aquel que lo estamos viendo y está al lado nuestro está prosperando más rápido que nosotros o está obteniendo lo que nosotros no tenemos, empezamos nosotros a cuestionar a Dios. Y empezamos a preguntarle por qué a aquel sí le va bien y a mí no. Por eso el Salmo está diciendo claramente, hombre, no te enojes cuando el impío prospera. Confía en Él, que lo que Dios va a dar, hermano, es algo que va a perdurar. ¿Sabe lo que dice al final? Dice, el Señor te va a hacer poseer la tierra. ¿Qué quiere decir? Es algo permanente. ¿Usted quiere cosas temporales o cosas permanentes? ¿Qué es lo que Dios quiere ofrecernos? Cosas eternas. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, cada plan, cada decisión, siempre tenemos que llevarlo a cabo si es conveniente para Dios. ¿Qué quiere decir conveniente para Dios? Si Dios lo aprueba, si Dios está en su voluntad, si Dios quiere, si ahí Dios va a ser glorificado, si su nombre va a ser el exaltado, si realmente va a ser el nombre del Señor al que la gente va a ver y no usted, ni lo que usted está haciendo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Porque nadie le puede robar la gloria al Señor. Amén. Muchas veces reaccionamos cuando estamos pasando sufrimiento y empieza el cuestionamiento. Por eso ese salmo entra en una batalla entre el justo y el impío. Y eso así nos pasa, hermano. ¿Acaso usted no dice, mira aquel que no va a la iglesia y en qué troca anda, mira la casa que tiene y el trabajo, mira cuánto le pagan? Y yo que voy a la iglesia, que oro, que diezmo, que hago esto y mira cómo me va. ¿Sí o no? Pero usted tiene cosas eternas que aquel no tiene. Dios le ha dado algo tan valioso, nos ha dado algo tan valioso como es la salvación. Amén. Por eso aprendemos de todas estas cosas y valoramos que Adonai es el gran Señor de nuestra vida. Amén. Ya para terminar, hermano, ahí en el punto 3, reconocemos que este Adonai, Dios es dueño y da como Él quiere. Diga conmigo, da como Él quiere. Mire, le voy a contar mi anécdota cuando yo estaba a cipote y servían la comida. Yo no sé si usted es de familia grande, pero lo primero que uno hacía, hermano, cuando servían los platos de comida, uno estaba viendo al del hermano, si le habían dado más o le habían dado menos. Estaba viendo, a él le pusieron 2 pesitos de carne, a mí me pusieron 1. ¿Alguien se fijaba en esas cosas o no? Aquel se comió 3 tortillas y a mí me dicen que solo me coma 2. Uno estaba ahí de fijón, hermano. ¿Y a quién cuestionaba usted si era su mamá el que le servía la comida? ¿Se atrevía usted a decirle a mamá, ¿por qué le echaste más arroz al otro que a mí? ¿Alguno de ustedes qué era lo que hacía la mamá? Así hacían, mira, agarra la chancleta, a ver, en la misma mesa le daban. Con esas chancletas de hule, no es de esa generación usted. No, es que usted era bien portado, hermano. Con esas chancletas de hule, con esas le daban. Hermano, Dios guarde cuestionar a los papás. Dios guarde que el papá le diera 10 centavos a uno y al otro le diera 5 centavos. Usted no podía cuestionar a su papá. Usted le tocaba simplemente aceptar lo que el papá había determinado, porque decía, este se portó bien, aquel no. ¿Quién cuestionaba si el papá se había equivocado? Nadie. No había cuestionamiento, porque reconocía que tenía la autoridad y hacía lo que él quería, conforme a lo que él consideraba. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 1, creo que ahí lo tienen que buscar en su Biblia. Si no lo lee en la pantalla, dice la palabra del Señor así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Versículo 3, y le dijo, échala en la tierra. Y la echó en la tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres y el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 6, y le dijo además Jehová,
Adonai, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Versículo 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en su seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Sabe algo que quiero que nosotros entendamos? Que el Señor usó estos milagros para demostrarle que Él tenía el poder y que Él lo hacía como Él quería y de la forma que a Él le parecía. ¿Usted se recuerda cuando Jesús sanó a un ciego? ¿Cuántos se recuerdan de ese pasaje? ¿Cómo lo hizo, hermano? Agarró un lodo, todo babiado el lodo, porque había que lodo, para que se haga lodo hay que echarle agua. Y a saber cuánta saliva fue, hermano. ¿Cuántos quieren que oremos por los ojos? Agarre un poquito de tierra, ahorita voy a ensalivar ahí. El Señor hizo como quiso con Moisés. Moisés tenía mucho temor por el rechazo del pueblo, porque mira, hermano, no crea, Moisés no tenía temor de los egipcios. Moisés tenía temor de su mismo pueblo. Yo no sé si usted lo ha entendido, hermano. Moisés sabía que el Señor iba a pelear por él contra los egipcios. Pero Moisés sabía que los que podían hacerle daño era su misma gente, que era la beneficiada para poder salir de la esclavitud, de la tierra en la que estaban. Por eso, si usted encuentra cada una de las cosas, Moisés estaba el Señor diciendo, haz esto, y así van a creer. Y usted sabe lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermano. Jesús hizo milagros, levantó paralíticos, dio vista al ciego, hermano, dio oído al sordo, hizo milagros. Y a través de él vino el Espíritu Santo, donde ahora tenemos los dones, tenemos al Consolador. En nuestra vida, en Jesús se cumplen todos los nombres de Dios que están establecidos en la Escritura. Denle un aplauso a él, por favor. Porque ni en el tiempo de Abraham, porque el Señor mostró en Abraham la fe. ¿Usted sabía eso? En el tiempo de Isaac fue ayuda en tiempo de crisis. Eso fue lo que hizo el Señor. Y en Jacob la promesa. Pero ¿sabe que en Moisés empezó a verse los milagros? Lo hizo de una manera diferente. Dese cuenta de eso. ¿Qué milagros aparecen en Jacob? La fe. ¿Qué milagros aparecen en Isaac? Ayudarte en medio de la dificultad. ¿Qué podemos encontrar de Jacob? La promesa. Pero ¿qué encontramos en Moisés, hermano? Hacer este tipo de milagros. Ahora dígame usted qué Dios ha hecho en su vida. ¿Qué clase de milagros Dios ha hecho? Nos ha regalado la salvación que no merecíamos. Amén. Por eso el Dios más completo lo encontramos en Jesús, donde tenemos los milagros y también tenemos los dones espirituales. Y ahí viene, hermano, a hablar acerca de lo que Dios da. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Porque si Dios es el dueño, Él da como quiere. ¿Cuántos quieren ser más espirituales? Levante su mano. Dios lo va a hacer como Él quiere. Él lo va a hacer como a Él le parece. Porque Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas, hablando aquí Pablo a los Corintios dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como dice hermano, como Él quiere. Pero nosotros queremos las mejores cosas, ¿verdad? Pero Dios lo da conforme a lo que Él quiere. Así, hermano, entendemos ciertas cosas cuando hablamos de que Dios da porque Él es el dueño. Entendemos que indudablemente habrá gente, cuando hablamos de dones y habilidades, que hay talentos humanos. Hay gente talentosa. Pero eso no implica de que sea un don que Dios te dio como Él quería. Te dio una habilidad, te dio un talento humano. Que lo quieres entregar al Señor, ya será decisión de la persona. Pero ese talento humano, hermano, es con aquel con el que uno nace. Y muchas veces puede ser adquirido hasta con una práctica. Porque hay gente que no es buena en lo que hace, pero si le dedica tiempo se vuelve un profesional. La gente cree que el que hace las cosas buenas es porque así es, no. Le dedica tiempo. ¿Quieres tocar un instrumento? No puedes, dedícale todos los días 8 horas y me vas a contar en un mes y no vas a poder tocar. Dedica tiempo. No lo harás como aquel profesional, pero te vas a defender y lo vas a hacer bien. Pero en el Señor no trabajan así.
Los dones siempre Dios los da para que los usemos para Dios mismo. ¿Qué estudiábamos y qué decía cuando hablamos de Adonai? Que cada decisión y cada, hermano, cada plan que hagamos sea conveniente para Dios. Y Dios por eso dejó a la iglesia esos dones espirituales, para que ahí se pueda manifestar el Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién? El Espíritu es el mismo. Y Dios lo da como Él quiere. Dios lo va a dar como Él quiere, amados hermanos. Y hay diversidad de ministerios. Pero ¿qué dice ahí, hermano? Si lo puede leer conmigo. Pero ¿qué dice? Pero el Adonai es el mismo. Ah, qué interesante, ¿verdad? Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero ¿qué está diciendo? Que es el mismo, el mismo, el mismo y el mismo. Ahora, si Dios es el dueño de todo y Él es el que los gobierna, quiere decir, hermano, que si Él no lo da, Él sabe por qué lo da. Y ese don espiritual siempre va a ser basado en una gracia dada por Dios para la edificación de su iglesia. Cuando hablamos acerca de estar conectados a los planes de Dios, a lo conveniente para Dios, todo lo que usted y yo hagamos tiene que estar basado en la obra del Señor, que es su viva presencia. No es algo para usted obtenga algo personal. Dios nos está diciendo, así como cantábamos ese corito Adonai, está diciendo todo lo que hagas tiene que ser para Él. Por eso el Señor va a tener cuidado de nuestros asuntos. ¿Está entendiendo? Porque este nombre Adonai aparecía 300 veces en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted le diga a Él, Señor, usted le está diciendo Adonai. Cada vez que usted se rinde a Él y dice, Señor, ayúdame, usted le está diciendo Adonai, el dueño de todo, ayúdame. Cuando usted le dice, Señor, muestra tu poder, está diciendo, Adonai, tú eres el poderoso. Cierre sus ojos, por favor. Porque hay algo que Adonai, el gran Señor, quiere hacer. Y es regalar, por su bendita gracia, la salvación que quizás no tenga o que quizás ha descuidado. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor.